Mi nombre es Jesús Alberto Godínez Contreras, estoy estudiando la Facultad de Derecho en la UNAM, en la maestría, y quisiera hablarles sobre el control constitucional difuso en México. Ahora, debido a la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, y de su importancia y porque creo que es un tema relevante en mi tema de investigación. Mi tema es los límites sobre el ejercicio de control constitucional difuso en México. Y bueno, quisiera empezar dando algunos datos que podamos contextualizar, ¿verdad? Así tenemos que, debido a los diversos mecanismos procesales existentes en nuestro país, podríamos hablar de un sistema de control constitucional mixto, que contiene instrumentos de control constitucional concentrado, como las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, e instrumentos de control difuso, como el amparo o la interpretación conforme, por parte de los jueces ordinarios, a raíz, como ya dijimos, de la reforma de 10 de junio de 2011. Así pues, tradicionalmente, dos han sido los grandes modelos de justicia constitucional implementados para la defensa de la Constitución o la protección de la misma en los diversos sistemas jurídicos alrededor del mundo. Tenemos pues al sistema norteamericano y el denominado austriaco. En el denominado sistema norteamericano se faculta a todos los jueces para declarar en un procedimiento la no aplicación de una disposición legal que se encuentra en contravención con la Constitución, aunque con la particularidad de producir efectos limitados o entre partes. Por su parte, en el modelo de control constitucional austriaco, este se encarga a un órgano especializado, al que generalmente se le denomina Tribunal Constitucional, la decisión de cuestiones relativas a la constitucionalidad de las leyes y en general de los actos de autoridad. Cuestiones que no pueden ser resueltas por los jueces ordinarios, ya que deben plantearse por la vía principal, por los órganos del Estado afectados, por el ordenamiento inconstitucional o en forma indirecta por los jueces o tribunales que carecen de esa facultad. Asimismo, se caracteriza porque los efectos de sus determinaciones son de tipo erga omnes o de carácter general. El modelo de los tribunales constitucionales europeo surgió a partir del siglo XX, retomándose y consolidándose en la segunda posguerra. Camino distinto siguieron los países latinoamericanos, bajo la influencia del sistema norteamericano, que se definió desde principios del siglo XIX, impactando las opciones de las recién independizadas naciones del continente. Dentro de los sistemas de justicia constitucional de los estados contemporáneos, no existen modelos 100% puros, ya sea de control difuso, de control concentrado, por lo que se habla de sistemas mixtos. En el caso de México, se difundió ampliamente la idea de un tribunal constitucional como la más efectiva forma de defensa de las normas constitucionales, como puede observarse con las reformas de 1987 y 1988 principalmente, y las de 1994 y 1995, con las que se fortaleció a la Suprema Corte, acercándolo cada vez más a la concepción del Tribunal Constitucional Europeo. No obstante, derivado de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, se sientan las bases del control difuso en México, ya que conforme a las modificaciones del artículo 1, párrafo 2 de la Constitución, se determina que cuando se aluda a la interpretación de las normas de derechos humanos, deberá imperar la protección más amplia a las personas,
aun si existiese contradicción entre lo dispuesto por la Carta Magna y un tratado internacional o la ley federal. Es decir, se aplicará el derecho que más favorezca al ser humano, basado incluso en las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos internacionales de los que México sea parte. Y en este estado de cosas nos encontramos actualmente. ¿Y cuál es el planteamiento? Pues bueno, la reforma constitucional de 2011 introduce de manera expresa el control constitucional difuso, lo que puede traer, a mi parecer, diversos problemas prácticos y teóricos en cuanto a la impartición de la justicia. Por ello, es necesario, creo yo, dar respuesta respecto a cuáles son los límites en el ejercicio del control constitucional difuso versus contornos, versus dimensiones. Bueno, podríamos decir que ya se han aplicado algunas determinaciones en este sentido, o más bien a través o con fundamento en esta reforma, ya se han tomado algunas de este tipo de decisiones. Creo que una de los primeros jueces fue en el estado de Nuevo León. Pero deberíamos de determinar cuáles son las reglas y cuáles son las razones de esta Constitución. Como hemos visto, o como muchos de ustedes sabrán, históricamente había estado prohibida por una jurisprudencia de la Suprema Corte la interpretación conforme a la Constitución de jueces locales. Sin embargo, con una nueva interpretación hecha el pasado 12 de julio de 2011, con una votación de 7 ministros, establecieron que ahora sí se contemplaba por la Constitución este tipo de ejercicios y este tipo de ejercicio de control constitucional. Hay quienes opinan que, bueno, esta interpretación no interrumpía la jurisprudencia que interpretaba ya el artículo 133, determinando esta prohibición. No obstante, creo yo, debiéramos de tomar en cuenta que al ser ya una reforma constitucional, hace necesario o hace obligatorio para los jueces ordinarios llevar a cabo esta interpretación. Pues creo que si muchos dicen que no debiera ser considerada interrumpida, pues el hecho de que la Constitución ya lo contemple, pues no es necesario. Así pues, creo que debemos de tomar en consideración cuáles van a ser las reglas procesales que van a regir este ejercicio o este tipo de control. Y sin duda la importancia de que estas reglas se homologuen. Es decir, ¿qué se va a determinar? Los jueces podrán hacer control de oficio o tendrán que hacerlo a través de la petición de parte. ¿Qué reglas procesales vamos a tener que aplicar o qué reformas procesales se van a tener que hacer para que se aplique? ¿Se tendrá que hacer a través de un incidente? No sé, hay bastantes determinaciones que todavía no se han tomado. Habrá directrices respecto a esto para que el juez no mire hacia las estrellas o al techo y pueda a lo mejor determinar cuál es la interpretación, no, sino a lo mejor seguir determinados lineamientos o advertir algunos precedentes que ya han sido tomados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hay muchas cosas por resolver todavía, pero creo que sí debemos delimitar bien cuáles son sus contornos y cuáles son sus dimensiones. Es necesario poderlos advertir, ver cuáles tendrán que cambiar o van a cambiar nuestras concepciones incluso teóricas sobre la división de poderes. Y mi trabajo de alguna manera pretende llegar a esos fines, ver de alguna u otra manera el progreso que existe en las reformas procesales, en las reformas o a leyes que todavía no se han hecho, como la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación o la misma ley de amparo. Tenemos que estar atentos a estas nuevas reformas para poder de alguna manera determinar hasta dónde alcanza la reforma. Sin duda es de gran calado y de una importancia no menor, porque de alguna otra manera tendremos seguramente ya no una justicia de tercera instancia como antes se concebía, sino una protección de derechos humanos desde una primera instancia. Sin duda el tema es muy importante y espero de alguna otra manera haberles podido transmitir esta inquietud y este deseo para poder conocer un poco más sobre el control constitucional difuso en México. Esperaría posteriormente poderles subir más información para que podamos comentar y yo también de alguna otra manera nutrirme de sus opiniones, y ojalá estemos todos atentos en torno a que a este tema se difunda. Muchas gracias y hasta pronto.